tanto tiempo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez es mi segundo año estudiando ingeniería. Sí, al fin subí el video antes de que arranque la cursada del tercer año, así que justamente estoy estudiando la carrera de ingeniería en computación. Ahora en el 2024 estaría técnicamente en tercer año de la carrera. Y básicamente les voy a contar un poco sobre mi experiencia en el segundo año de la carrera de Ingeniería en Computación. Si querés saber cómo me fue en mi primer año estudiando la carrera de Ingeniería en Computación, hace clic en la tarjetita que estará apareciendo de este lado, de mi primer año estudiando la carrera de Ingeniería en Computación, donde justamente cuento un poco mi experiencia en el primer año de la carrera y cómo sobreviví a la misma. Así que, si querés, puedes ir, ver ese video y después volver y mirar la continuidad en este video. Ya que estás por ahí, le das un like y te suscribís. En el segundo año de la carrera justamente tenemos 7 materias, al igual que en primer año, y estas van a estar distribuidas de la siguiente manera. Están distribuidas 3 en el primer cuatrimestre y 4 en el segundo cuatrimestre. Las materias del primer cuatrimestre son Física Mecánica, también es conocida para otras ingenierías como Física 1. Es una materia en la cual está interesante debido a que justamente nosotros vamos a tener, o al menos donde yo cursé, es como que la dividimos en 3 etapas. Teníamos la parte teórica por un lado, la parte práctica por otro lado y teníamos laboratorio. Lo que hacíamos justamente en los laboratorios era poner en práctica los conocimientos adquiridos en la teoría y en la parte práctica de ejercicio. Esto justamente lo reflejábamos en los laboratorios que íbamos. Sí, además justamente tanto en los laboratorios como en las clases prácticas teníamos que dar fe de lo que habíamos aprendido en las clases teóricas. Y estaba bueno debido a que en los laboratorios teníamos diferentes actividades, tanto tenían que ver justamente con movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento oscilatorio y todos los demás temas del área de física mecánica, justamente todo lo que tenga que ver con la física relacionado más que nada en el movimiento. Cálculo 2, el retorno. La materia era, para mí por ejemplo, fue una materia re hermosa. Esta materia justamente se ve reflejado los conceptos que nosotros adquirimos tanto en cálculo 1 como en álgebra. ¿Por qué? Porque justamente en esta materia nosotros mezclamos estos dos conceptos o mezclamos justamente todo lo que tiene que ver con álgebra en relación a lo que aprendimos en cálculo. ¿Por qué? Porque en cálculo 2 ya empezamos a trabajar con funciones multivariables. Es decir, que en cálculo 1 teníamos trabajamos en funciones con una sola variable independiente. En este caso, en cálculo 2 ya trabajamos con múltiples variables independientes. Es decir, tenemos que derivar, integrar, todo lo que básicamente aprendimos en cálculo 1, justamente implementado al uso de múltiples variables. Y justamente esto se ve reflejado en la forma en la que nosotros adquirimos la información en primer año. Porque, por ejemplo, en cálculo 2, por ejemplo, podemos determinar el sólido o el volumen de un sólido que no necesariamente tiene que ser un sólido irregular. Por ejemplo, un cilindro que está intersectado con dos planos y que uno de los planos, por ejemplo, es inclinado. Entonces, nosotros para determinar, por ejemplo, el volumen de ese sólido, nosotros tenemos que aplicar conceptos tridimensionales de álgebra justamente para saber cómo vendría a ser la forma del volumen que estamos tratando de obtener, y después necesitamos conceptos de integrales para poder determinar el volumen del sólido justamente que estamos determinando con los demás procesos. Fundamentos de computación 1. En esta materia nosotros vendría a ser la continuidad de algoritmos de estructura de datos. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Nosotros en el video anterior justamente mencionamos el hecho de que en algoritmos de estructura de datos nosotros empezamos a trabajar con el lenguaje compilado C++. Ahora, en Fundamento de Computación 1 nosotros trabajamos con el lenguaje de compilación C. Tanto los conceptos básicos en una primera instancia como después empezamos a abordar conceptos más específicos como ser listas dobles, listas circulares, árboles binarios y demás proyectos. Y justamente como proyecto final capaz en esta materia lo que tenemos que hacer es, el proyecto es abierto o suele ser un proyecto abierto que tenga relación, por ejemplo, con árboles binarios. Y en mi caso, por ejemplo, con mi compañero lo que hicimos fue un traductor de código policial. Claro, un traductor de código policial. Acá hay algunas imágenes. Y la verdad que fue bastante interesante hacer tanto el proyecto como toda la materia. Las materias del segundo cuatrimestre de la carrera son programación. Interesante, en esta materia lo que nosotros vamos a empezar a ver justamente es ver el hecho de que nosotros vamos a empezar a trabajar con un lenguaje que ya no es compilado. El lenguaje es interpretado. Lo que quiere decir con lenguaje ser interpretado justamente quiere decir que que el lenguaje no es que primero va a compilar y después va a ejecutar, sino que directamente va a compilar y ejecutar al mismo tiempo. Entonces, capaz lo más complicado a la hora de justamente utilizar lenguajes interpretados es justamente
la relación que ya no es tan estructurada como ser en la programación compilada. Bien, el lenguaje de programación justamente que vimos fue Python, y lo más complicado para mí, a mi parecer, justamente fue la programación orientada a objetos. Todo lo que tiene que ver con las clases, las subclases, la herencia, el tema de las instancias, capaz son unos conceptos que hay que laburar un poquito para entender bien. Arquitectura de computadoras vendría a ser la continuidad de fundamentos de informática de primer año. ¿Por qué? Porque justamente partimos de lo último que vimos en fundamentos de informática, que es el camino de datos de la LS3. Esta vendría a ser nuestra base para arquitectura de computadoras. ¿Por qué? Porque en arquitectura de computadoras seguimos trabajando justamente con todo lo que es esta parte de estar en el bajo nivel, el hecho de trabajar con el lenguaje de máquina, pero también se aborda más el hecho de justamente entender cómo funciona la computadora en el sentido de la arquitectura de la misma, o por ejemplo cómo funciona la memoria RAM de una computadora, o las memorias en el sentido de cómo busca la dirección. O sea, por ejemplo, si tengo un dato, cómo hago para buscar la dirección de memoria de ese dato, de qué es lo que recibo, a dónde lo mando, cómo interactúo con esa información, que si bien es algo que uno no lo ve cuando utiliza la computadora, es algo que justamente sucede de manera interna, y es bastante interesante entender un poco cómo funciona para justamente comprender qué es lo que está haciendo la computadora en el momento, por ejemplo, que pasamos una imagen de una carpeta a otra. También en esta materia lo que vamos a trabajar, por ejemplo, capaz una de las cosas más interesantes es el hecho de utilizar nuestro procesador de un solo ciclo, que vendría a ser el procesador de la LS3, como un procesador multiciclo, o ver la forma de convertirlo en un procesador multiciclo mediante el pipelining, que justamente vendría a hacer como hacer tipo las instrucciones, pero en vez de hacerla de manera secuencial y una a una utilizando cierta cantidad de ciclos de reloj, hacerlas en simultáneo para justamente tener menos cantidad de ciclos de reloj, para justamente utilizar tipo mayor recursos pero en menor tiempo. Matemática aplicada, que vendría a ser la continuación de cálculo 2. Esta materia ya vendría a ser un poco más aplicado, justamente como el nombre lo indica, a ciertas áreas. Por ejemplo, el hecho de relacionar la matemática con los circuitos electrónicos, o el hecho de relacionar la matemática con problemas de vigas, ya sea momento flector, deflexión de vigas y demás. Y entonces es bastante interesante. Además, justamente en matemática aplicada vendríamos a adquirir los conceptos, y es como que expandimos nuestro campo de conocimiento en el hecho de que ahora ya no estamos trabajando solamente con números reales, sino que estamos trabajando con todo el grupo de números complejos, que justamente están conformados tanto por los números reales como por los números imaginarios. Y entonces es bastante interesante aplicada en este aspecto, del hecho de justamente empezar a relacionar con cosas cotidianas el hecho de cómo integrar a la matemática en esas cosas que vemos. Por ejemplo, en la deflexión de una viga, o por ejemplo a la hora de calcular la impedancia de un circuito. Y electricidad y electromagnetismo, también conocida como física 2. Esta materia, la verdad, es la materia que más me costó a mí en lo personal en el segundo año de la carrera, debido a la complejidad con la que yo vi a la materia, en el hecho de que justamente al no tener tanta afinidad a la hora de la lectura, a la hora de leer, a la hora de adquirir información mediante libros, entonces capaz fue bastante complicado en ese aspecto, pero la verdad que fue bastante interesante la materia en el hecho de cómo empezamos a ver de manera tangible lo que estábamos haciendo. En las otras materias capaz era todo un poco más abstracto, o capaz era un poco más menos tangible el hecho, por ejemplo, de programar, o el hecho, por ejemplo, de trabajar con un circuito ya en la computadora, vamos a decirlo, en el software de una computadora. Pero por ejemplo, en electricidad y electromagnetismo, si bien vimos por ejemplo un poco de software de electrónica y demás, lo empezamos a hacer de manera tangible, es decir que pudimos hacer circuitos, pudimos hacer diferentes experiencias de laboratorio de manera tangible, pudimos relacionar todo lo que tenga que ver con bobinas, todo lo que tenga que ver con electromagnetismo o con electroestática, lo hicimos de manera física, es decir, hicimos experimentos para justamente ver de manera tangible lo que estábamos calculando en algún momento en los cálculos previos a la experiencia. Pero sí, me costó bastante, la verdad, y yo considero que para mí esa fue la materia la que más me costó en el segundo año de la carrera de ingeniería. Ahora, en el caso de la materia que capaz más me llamó la atención o más me gustó, yo podría llegar a decir que capaz es Fundamentos de Computación 1, por la manera en la que yo entendía la materia. Pero no cabe destacar que todas las materias del segundo año, ya como al ser un poco más específicas, es como que ya nos ponen otro enfoque en el hecho de
ver un poco a qué nos estamos enfrentando a la hora de seguir avanzando en la carrera. Así que bueno, también justamente como lo dije en el video anterior, hago este video para un recordatorio para justamente yo no dejar la carrera. Así que espero que Brian del futuro te siga yendo bien. Y nada, espero que el video te haya gustado. Si te gustó, dale like, comentá, suscribite, todo eso, que vos sabés cómo se hace. Yo sé que vos podés, indiferentemente de la carrera que estés estudiando, todas las carreras son complicadas, pero indiferentemente de la carrera que estés estudiando, eh, la disciplina muchas veces vence al talento, así que adquirí disciplina y mandale para adelante que te va a ir bien. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura de este canal. Chao.